estoy grabando la clase y después chicos dicen que no les hice nada. Entonces, el editor básicamente es quien va a buscar al autor. ¿Listo? Tenemos diferentes tipos de editores, ya vamos a hacer un análisis ahí chiquitico. Los distribuidores, pues quien le va a ayudar a entregar los libros, los diferentes libros o las diferentes copias a los libreros. Los libreros son los que venden los libros. Los impresores, pues quien imprime el libro. Traductores, quien realiza los cambios gramaticales o semánticos de un idioma al otro. Diseñadores, los que están encargados de la parte de la portada, ilustración, tipografías y demás. Agentes literarios, estos son como los abogados de todas las editoriales. Se encargan de las políticas de que no haya plagio, de si de pronto en algunos países tienen como ciertas restricciones y demás, entonces ellos son los encargados. Los correctores, tenemos correctores de estilo, tenemos correctores de imágenes, tenemos correctores de tipografía. El ilustrador, pues son ustedes, el fotógrafo pueden ser ustedes, infógrafo o infografista, ustedes. Cartógrafos se especializan más en la parte de mapas, ¿listo? Documentalista, pues es una persona especializada en algunos temas específicos. ¿Listo? Y bibliotecólogo es quien es un especialista, pero con referente a libros. En el caso de la producción editorial, sobre todo en la periódica, tenemos diferentes actores. Tenemos director, subdirector, redactor jefe, redactores de mesa, el maquetador, productor, corresponsal. Ya vamos a verlos un poquitico más adelante. ¿Listo? Pregunta así general. ¿Un creador puede ser un escritor y un escritor puede ser un autor? ¿Un creador puede ser un escritor y un escritor puede ser un autor? Sí, profe, ¿no? Sí. ¿Y un Sí, yo digo que creador sí. puede no ser un escritor? No. ¿No? También, sí, también. O sea, un creador no puede ser un escritor o cómo es. Exacto. ¿Un creador Porque no el... puede ser un escritor? no, profe, el creador también puede escribir, ¿no? Digo yo. O- ¿Y un escritor podría no ser un autor? Esas preguntas tan existencialistas. Ser o no ser. Listo. Sí, un creador puede ser un escritor, puede ser un autor, pero un creador puede que no sea un escritor. Un escritor puede no ser un creador y un autor puede no ser un escritor. ¿Cómo así? Es decir, ¿ustedes se acuerdan de la obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad? ¿No? ¿No saben todo el tema político que hubo y las demandas y demás que ocurrió con él? ¿No? Pues resulta que la obra literaria no era de Gabriel García Márquez. Era una, ¿cómo se llama? Como una historia que había en el pueblo. ¿Mm? ¿El qué hizo? Él tomó esa historia y la escribió. ¿Mm? Entonces, él no es el creador de la historia, pero sí la escribió. Entonces, él no es creador, pero sí es escritor. Y un autor puede que no sea un escritor. Un autor puede pasarse como anónimo. Un autor puede cambiarse el nombre. Un autor eh, puede ser una firma. Entonces, no siempre la tríada es perfecta. ¿Listo? No siempre tenemos estos tres elementos dentro de una sola persona. Pueden ser personas completamente diferentes. ¿Se han visto Historias Cruzadas? ¿La película? De unas negritas. La traición. Negritas, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles? Eso. ¿Las que trabajan en la NASA? No. Entonces no. Están viendo ahí.
O bueno, to help. Esta. Ah, sí, 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 sí. Las, Sí, la he visto. las actrices son parecidas a las de la NASA, ¿no? O sea, no me las vayan a Sí, confundir. sí, las actrices son parecidas, pero Son sí, también la he parecidas. visto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son las creadoras de la historia? ¿Quiénes crean la Pues, historia? Las es negritas. que pues no me Las acuerdo bien, pues sí, negritas. la negrita es... Las negritas son las creadoras de la historia. ¿Quién es la escritora? Entonces, estas negritas le cuentan la historia a esta muchacha. Muchas historias, muy chistosas. Le cuentan todas las historias a esta muchacha. Entonces, ella las escribe. Pero ¿qué sucede? Ella no puede ser la autora. ¿Por qué? Porque donde ella cuente, como la historia se da en una época de racismo, donde los negros eran la escoria de Estados Unidos, ellos no podían delatarse, no podían decir que ellos eran quienes estaban contando todo lo que estaba sucediendo. Entonces ella tampoco puede poner su nombre dentro del libro. Entonces, ¿quién es el autor? Un anónimo. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven? Hay tres personas completamente diferentes. Bueno, a esto se le llaman como escritor fantasma o escritor negro porque a pesar de que están, no pueden estar. ¿Listo? Asimismo tenemos como alguna figura de compilador o coordinador quien se encarga de reunir un escritor o varios escritores para desarrollar un libro. Bueno, ¿quién es un editor? Hay diferentes definiciones de un editor. Un editor puede ser quien recoge a los escritores, un editor puede ser quien le da ánimo a los escritores, un editor puede ser quien se encarga de atraer nuevos escritores para empezarlos a publicar. Entonces tenemos un editor de adquisiciones, que es quien compra todos los derechos a los escritores. Un editor de mesa, que es aquel que se encarga de editar los manuscritos que les entregan los autores. Tenemos un editor propietario, básicamente es el dueño de la empresa, quien pone el billullo, no necesariamente tiene que trabajar dentro de la empresa, pero pues es el que pone la money, entonces toca ponerlo ahí. ¿Listo? Y tenemos un coordinador editorial, quien se encarga de supervisar y revisar que todo se encuentre a tiempo. Editor digital, necesito que por favor investiguen editores digitales 2.0. ¿Listo? El editor digital es quien se encarga de ayudar y alentar a aquellas personas que están escribiendo. El editor técnico es quien va trabajando con el supervisor y con el de la imprenta para darle forma al libro que están desarrollando. ¿Listo? Bueno, básicamente hablamos de la edición aquí en Colombia más o menos hacia el mediados del siglo XVIII. Debemos recordar que en esa época nosotros, ¿cómo nos llamábamos? ¿Gran Colombia? No. No, Eh, nos llamábamos la Nueva Granada. Y como nos Le iba a llamábamos la decir, Nueva Granada, pues eh, ya no éramos dominados por España, sino que éramos dominados básicamente por la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica lo que hacía era censurar muchos libros, sobre todo si eran internacionales, porque tenían información que le podía cambiar el pensamiento al pueblo. Entonces, digamos que libros de descubrimientos, libros de teorías y demás, no eran permitidos, eran prohibidos por la Iglesia y eran quemados y dañados antes de que llegaran. O sea, ahí los empezaron a meter como de contrabando para poder empezar a adquirirlos. También los libros que solamente lo podían adquirir aquellos que tuvieran como mucha platica, porque la información era, de hecho, no sé si sus abuelos alcanzaron a estudiar completamente, alcanzaron a terminar la primaria o el bachillerato. Era porque la información, el estudio, los libros y demás eran muy costosos, extremadamente costosos, entonces no se podía acceder a ellos. ¿Mm? Entonces,
ahí mucha gente empezó a trabajar como debajo de cuerda y empezó a plagiar los libros. ¿Se acuerdan estos cuadernos amarillos feos, horrorosos? ¿Sí se acuerdan? Que eran como de norma. Sí, claro, el libro amarillo ese grandotote. Sí, esos horribles. ¿Por qué eran horribles? Porque el papel era el más barato. Y así podíamos todos acceder a la información. ¿Mm? Eran feos, pero se podía adquirir un libro. Es más, si los ladrones fueran inteligentes, robarían libros. Pero pues, se nota que no estudian. ¿Mm? Bueno, después, pues, posteriormente se empezaron a crear algunas imprentas, como lo viene siendo la Librería Voluntad en Bogotá. No sé si escucharon de pronto Bedout, que esa fue en Medellín, y la más popular que funciona todavía a nivel internacional es la de Carvajal, que esa fue en Cali. ¿Listo? Es una de las librerías que sigue funcionando. ¡Ay, ay, ay! Me toca correr, me toca correr. Bueno, cuando nosotros empezamos a crear los libros, lo primero que se hace es desarrollar un manuscrito, ¿no es cierto? Puede ser literal a mano o puede ser por computador. ¿Listo? Una vez que se haya realizado un manuscrito, se entrega una versión final. El escritor tiene como un tiempo límite para desarrollar esta versión final. Si él la entrega y desea realizarle algunos cambios, vea, baila. ¿Por qué? Porque él tiene un contrato firmado donde dice que no puede ni agregarle texto, ni quitarle texto, ni nada, una vez él ya se la haya entregado a la editorial. A menos que él diga, no, es que efectivamente en el capítulo 3 escribí que, mejor dicho, Duque era un asesino por esto y por esto y por esto. Entonces, eso lo que va a hacer es que no se venda, porque los uribistas van a decir que la editorial es de izquierda. Sería como la única opción para que la editorial dijera, ah, bueno, sí, pueden que los uribistas que son tan santos vengan y ataquen aquí nuestra sede por haber publicado ese libro. ¿Listo? Puede ser. O los, porque si no después dicen que soy de izquierda. O los castrochavistas allá de Petro también van y atacan la editorial. Entonces, ¿listo? Cuando se pasa el manuscrito, entonces, primero, debe pasar por un programa de texto, sea Word, donde se va a empezar a pasar todo el libro que nos pasó el escritor. En esta parte pueden haber algunas correcciones de estilo. Hablamos que algunas expresiones no sean las más adecuadas o que esté fuera de contexto o que de pronto no sea apto para el público que va dirigido. Luego lo pasamos a un programa de imágenes, ¿listo? Que somos ahí donde empezamos a intervenir y posteriormente si de pronto necesitamos algunas imágenes para web. Dentro de las fases editoriales encontramos que se recibe el manuscrito, se hace la primera corrección, no, venga, es que aquí está mal, no sé qué, listo, corrección de estilo. Luego se pasa para diseño y diagramación. Después de diseño y diagramación se realiza una segunda corrección. Puede ser que el diseñador no entendió la idea, puede ser que no esté de acuerdo con lo que va, puede ser los colores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Posteriormente de esa segunda corrección se pasa a un acto de licitación, es decir, se pasan muchas cotizaciones a diferentes empresas, o a diferentes imprentas, gracias, para poder mirar cuál es la mejor opción. ¿Listo? Una vez que se tengan como los costos y como que sea lo que el presupuesto para el cual se adapta el libro, se manda a hacer una primera impresión. ¿Para qué? Para de nuevo saber si se puede aprobar. Esto se supervisan de nuevo colores, se supervisa tamaños, etcétera, etcétera, etcétera. Si es así, entonces se mandan a imprimir los libros y se hace una recepción. En esta recepción de libros, entonces, llegan como 50 camiones con todos los libros. Entonces, él dice, quiero que me abran el camión número 22, que me saquen la caja 7 y de la caja 7 que me saquen el libro 30. ¿Listo? ¿Para qué? Para mirar que el libro que nos entregaron sea exactamente igual al que nosotros aprobamos. Si de pronto llega a haber algún error o algo así, la editorial está en todo su derecho de decirle a la imprenta o al impresor que no se los va a aceptar,
porque no es lo que estaba ahí. ¿Listo? Luego tenemos las revistas académicas. Bueno, en el caso de las revistas académicas, hay gente especializada, los cuales dicen si se aprueba o no se aprueba el texto. Dependiendo de ellos, si se aprueba o no se aprueba, pues se manda a imprimir, se manda a revisión, es muy parecido el proceso. Sin embargo, cuando son textos científicos que deben tener referentes, debe haber gente especializada en el tema para poderlos aprobar. Eso pasan como unas 3 o 4 supervisiones de gente especializada en el tema. Si no, no. Listo, en la parte de los periódicos les recomiendo que por favor, más tardecito, revisen este link, que es más o menos, ahí les explican cómo funciona toda la parte de los periódicos. Listo, les funcionan en cuanto a la parte técnica, es decir, a la plantilla que se debe de hacer, cómo se debe poner en los rodillos, cuál es el papel que ponen. Ahora, desde la parte editorial, lo primero que se hace es agendar una reunión a las 10:30 de la mañana donde está el director, subdirector y diferentes coordinadores de todas las secciones que hay. Posteriormente se comienza como a planear qué es lo que va a ir, qué publicidades van, cómo se van a distribuir las noticias. Luego, cada uno de esos coordinadores se va a su sección, todos bonitos, todos juiciosos, tienen que tener en cuenta si en las páginas que ellos tienen va propaganda, porque recuerden que toda la publicidad que aparece en los periódicos es paga. Entonces ellos deben tener en cuenta estos espacios para poder desarrollar sus noticias. Luego se empiezan a realizar la maquetación, los gráficos. Listo, luego como a las 4 de la tarde llega toda la información, entonces llegan así los periodistas y las entregan. Esto en la parte de impresión, porque recordemos que en la parte digital los periodistas casi que van subiendo la noticia como va saliendo. ¿Listo? Luego como a las 4:30 de la tarde ya empiezan a seleccionar cuáles son los titulares del día, porque ya tenemos la información en la mano, y luego comienza a generarse el cierre. Entonces ya tenemos gráficos, tenemos información, tenemos revistas principales, noticias que van a salir, ¿listo? Y luego se genera un cierre. El primer cierre es a las 8:30 de la noche. ¿Por qué se realizan 2 cierres? Se realiza el segundo cierre a las 11:30, por si de pronto llega a salir una noticia de último momento. Entonces, por eso se realizan 2 cierres. Y finalmente, más o menos como a la 1, 2 de la mañana ya se empieza a imprimir y a las 6 ya se está despachando. Eso es más o menos cómo funciona el periódico. ¿Listo? Esto está la bibliografía. ¿Listo? Ay, me queda un minuto. ¿Saben qué es una síntesis gráfica? Una síntesis gráfica es básicamente tomar una imagen y generarla, desarrollarla de manera minimalista, es decir, llevarla a su mínima expresión. ¿Sí? Solamente toman los rasgos más representativos. En la plataforma les dejé un trabajo donde van a desarrollar un libro súper sencillito de 6 páginas con 2 imágenes gráficas, con 2 síntesis gráficas, una para la portada y la otra para el texto. Pueden desarrollar la imagen que ustedes deseen, no hay ningún problema. Tiene que ser un animal. ¿Listo? En el Word están todos los parámetros que les voy a calificar. Tipografía, diagramación, paleta de color, jerarquía dentro de las tipografías. Ahí está todo súper bien explicadito. Sin embargo, cualquier cosa me escriben al WhatsApp. ¿Listo? Vale. Listo, profe. Vale, gracias. Chicos, perdón, me tocó así. Qué maluco. ¿Preguntas, inquietudes, quejas o reclamos? Profe, hasta el momento no, toca mirar el Word a ver qué. Listo, Son clases muy flash, pero bueno. Perdón. Ustedes saben que los niños nos toca así. Ya voy entrando para la otra clase. Hagan de cuenta que estamos en el edificio y ya estoy saliendo para la otra clase así corriendo. Para la otra torre le toca. Para la otra torre, sí, ya voy tarde. Y en el último piso.
Como hoy que llevaba como un minuto tarde porque no sé qué le está pasando a la plataforma y estaba toda caída. Y empezaron a escribir, profe, ya estamos ahí. Y yo, espere, me sentía así corriendo, ya voy. Listo, chicos, cualquier cosa quedó súper Vale, pendiente de ustedes. Bueno, gracias. un abracito, Listo, besitos, pues. se Profe, me cuidan. gracias. El Vale, hecho de que no les chao. revise hoy el trabajo no quiere decir que no se lo revise después. No se dejen acumular el trabajito. Chao, chicos. Besos. Muchos besos. Chao. Besitos. Chao.